Hola, bienvenidos a este clip de salud. Soy el doctor Ismael Dicochea. El día de hoy les traigo un tema que se llama traumatismo craneoencefálico o golpes en la cabeza, ¿no? Para que lo entendamos mucho más fácil. Esto es algo que nos llega muy frecuentemente al área de urgencias o son los niños que se caen de su propia altura, pero también nos llegan niños que se caen de la cama. En teoría, pues no deberían de caerse de la cama, pero recordemos que los niños son muy inquietos. Yo soy papá y sé lo difícil que es mantener a un hijo dentro de la cama. Los niños se mueven mucho, en la noche uno los pone de un lado y amanecen del otro. Hay muchas imágenes, hay muchos videos que se han grabado en las noches donde se ven a los niños cómo se recorren durante toda la noche y pues se pueden llegar a caer, ¿no? Desgraciadamente. Pero nosotros debemos de tomar ciertas medidas para que esto no suceda. Podemos poner a lo mejor almohadas al nivel de piso o que nuestro cuarto tenga alfombra o bajar la cama a un nivel de piso donde pues si se llega a caer, que el golpe que llega a recibir pues no sea tan severo. Y en aquellos otros niños que a lo mejor caen de su propia altura cuando están haciendo alguna actividad, están corriendo, están jugando algún deporte y se golpean en la cabeza, ¿cuáles son los signos y síntomas que nosotros como padres, como personas que estamos ante esta situación debemos de tener en cuenta? Son los siguientes. Si nos vamos a los más extremos o aquellos que puedan poner en peligro la vida de un paciente, pues son aquellos después de que se golpean que tengan pérdida del estado de conciencia, o sea, que se desmayen. Lo otro son convulsiones, sangrado por la nariz, por los oídos. Eso es importante que nosotros veamos una deformidad en el cráneo como tal, que la persona no hable de una manera correcta. Esos son los casos que nosotros debemos de tenerlos bien en cuenta y trasladarlos rápidamente para recibir atención médica. Hay diferentes tipos de golpes en la cabeza, ¿no? Nosotros cuando llega el paciente al área de urgencias y nos refieren que se golpeó, que se cayó, nosotros valoramos ciertas cosas, ¿no? Para saber cómo está el estado de conciencia. A lo mejor en un niño, pues no podemos preguntar qué horas son, qué fecha es el día de hoy, en dónde estás, que son cosas que a lo mejor como niño pues no van a poder contestar. No por eso significa que el niño está mal o está bien. Nosotros vamos a evaluar las cosas que podemos ver como tal, ¿no? Evaluar en el paciente. Uno de ellos, como lo comentamos, pues es el estado de conciencia. Si el niño está despierto, si está irritable, si está llorón. Y le vamos dando ciertas puntuaciones. En el adulto o en el niño que ya es un poco más grande, nos vamos a evaluar algo que se llama escala de coma de Glasgow, que viene lo siguiente. Nosotros vamos evaluando al paciente y le vamos dando una cierta calificación conforme se van sumando los puntos. Por ejemplo, si tiene una apertura ocular espontánea, si solamente cuando nosotros le damos algún tipo de orden, si abre los ojos cuando le tocamos el área donde hay una herida como tal o estimulamos al dolor y vemos si el paciente abre los ojos. Evaluamos después la parte verbal, si el paciente está consciente, orientado, si habla, si no habla, si está consciente y coherente con las cosas que habla. A este le vamos a dar un número 5, le damos un número 4 a aquel que está desorientado, pero que está hablando. Le damos un puntaje de 3 a aquel que habla o que tiene palabras inadecuadas. Le damos un número 2 a aquel que solamente hace algún sonido o se queja, y le damos un 1 a aquel que no hay ningún tipo de respuesta verbal, ¿no? Posterior a esto nos vamos a evaluar la parte motora. Le decimos que localice ciertas partes de su cuerpo, le damos una orden y esta persona lo realiza de una manera correcta. A esa persona le vamos a dar un 6. Si localiza el dolor, cuando nosotros estimulamos y el paciente se mueve hacia donde está el dolor, o si nosotros provocamos el dolor, el paciente va y se toca, ese es un número 5. Número 4 es cuando el paciente presenta algo que se llama retirada y flexión, como lo podemos ver en la imagen. Número 3 es una flexión que es anormal. Le damos un 2 y solamente extiende el paciente, y le damos una calificación de 1 aquel que no tiene ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros vamos a evaluar esta escala, le vamos dando una serie de puntaje. Lo ideal es que esté arriba de 10, de 10 a 15. Cuando el paciente presenta una escala de coma de Glasgow de entre 8 y 10, ese paciente muy probablemente trae un deterioro neurológico y tenemos que evaluar porque muy probablemente va a ocupar algo para protección de la vía aérea. También vamos a evaluar qué es lo que nosotros podemos ver en el paciente. Por ejemplo, cuando hay datos de fractura de la base del cráneo, el paciente puede presentar alguno de los siguientes síntomas. Esto se le conoce como ojos de mapache o ojos de panda, le dicen otros, ¿no? Que es o ojos de boxeador. Cuando hay fractura en la base del cráneo, por gravedad a veces se va esa sangre hacia los ojos, a pesar de que ellos no hayan tenido algún golpe, algún traumatismo directamente en la región periorbital o región ocular, pues presentan esta característica. Si nosotros vemos eso en alguno de nuestros familiares o en nosotros, pues hay que acudir a valoración. Lo otro es, en la parte posterior de la oreja se puede generar un signo que se llama signo de Barrow, que es igual un hematoma o una coloración morada en la parte posterior retroauricular.
Esa es otra de las cosas que nosotros valoramos. Y otra de las cosas que comentamos anteriormente es si el paciente presenta sangrado por la nariz o sangrado por el oído, también es indicativo de lesión o golpe directo en la cabeza. Hay otras cosas como a lo mejor salida de líquido transparente por la nariz que también puede presentarse sin que el paciente tenga datos de gripa o algo. Y eso nos habla también que puede haber comunicación entre el líquido que está dentro del cerebro hacia donde está la nariz, ¿no? Y también eso es indicativo y hay que hacer una serie de estudios. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos en el tipo de estudios que le hagamos al paciente, por eso primero es la evaluación médica, revisar si el paciente cuenta con datos de traumatismo craneoencefálico y en base a eso nosotros categorizarlo como leve, moderado y severo. Los estudios que vayamos a solicitar pues va a depender del cuadro que nosotros encontremos en el paciente, pero a grandes rasgos puede ser desde una simple evaluación y tenerlo monitoreado al paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta por lo menos 72 horas, por lo menos. No quiere decir que se va a quedar hospitalizado. Si el paciente trae un cuadro muy leve, pues se puede quedar en vigilancia neurológica en casa, que los papás estén evaluando algunos de los signos y síntomas que comentamos anteriormente. Y si nosotros consideramos que el paciente trae un cuadro de moderado a grave, obviamente, pues se tiene que quedar hospitalizado. Se tienen que hacer una serie de estudios un poquito más exhaustivos, como una tomografía, como una resonancia, e inclusive se pueden hacer al momento de que ingrese el paciente, a las 24 horas, 72 horas o antes de estas horas, si es que el paciente antes de las 24 horas presenta deterioro neurológico. Entonces ya lo saben, hay que seguirnos cuidando, hay que estar pendiente de nuestros hijos. Sé que es cansado como nosotros como papás, pero si tenemos las precauciones necesarias en nuestra casa, pues los accidentes los podemos disminuir. Los accidentes, créanme, pasan en un segundo y hay cosas que las podemos evitar. Dicen que casi todos los accidentes pueden y deben de ser prevenidos, pues este es uno de los casos. Hay que tener cuidado con nuestros hijos, sé lo complicado que esto puede llegar a ser. No pueden decir, es que tú no sabes lo que es tener un hijo. No, sí, tengo dos y sé lo difícil que es y estarlos cuidando de que se brinquen de un sillón al otro, que no se vayan a caer, que no se vayan a golpear con la silla, con la mesa. Entonces, es de responsabilidad de nosotros como papás enseñarles y cuidarles a nuestros hijos. Síganse cuidando, seguimos a la orden, nos vemos.